Las adicciones no son una cosa del mundo allá afuera. Muchos de nuestros jóvenes cristianos también luchan en silencio con algunos hábitos que los esclavizan. Pero la pregunta es, ¿qué está sucediendo en el ser humano cuando cae en una adicción? Bienvenidos a este su espacio Pura Sal, un lugar donde tratamos la teología de manera práctica para el beneficio de nuestra vida como cristianos. El día de hoy vamos a hablar acerca del impacto que tienen las adicciones en nuestro ser, en nuestra vida como seres humanos. La palabra del Señor describe en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, tres áreas fundamentales del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. El versículo dice de la siguiente manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que para el apóstol, la santificación debe estar en estos tres aspectos que conforman el ser total de un humano: espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando de la parte biológica, que tiene que ver con el cuerpo, de la parte psicológica, que es el alma o las emociones, y vamos a hablar de la parte espiritual o de la parte de la conexión con la trascendencia, que es el espíritu. Ahora, la pregunta que nos hacíamos al principio es cómo impactan las adicciones en nosotros, ¿verdad? En estas tres áreas de nuestro ser. Y lo vamos a tocar empezando por el impacto en la vida espiritual. Todo cristiano desarrolla una comunión con Dios. Y uno de los aspectos en los que nos relacionamos con Dios es que vemos a Dios como nuestro Señor, es decir, como el que gobierna nuestras vidas, ¿no? Nosotros nos sometemos a los mandamientos de nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros caemos en las adicciones espiritualmente hablando? Pues nosotros intercambiamos a Dios, que es nuestro Señor, por ahora un hábito que se enseñorea de nosotros. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, el versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores, porque o amarás al uno y aborrecerás al otro, o servirás al uno y menospreciarás al otro. O sea, no hay posibilidad de servir a dos señores. Por lo tanto, si yo tengo a Dios como mi Señor, pues nadie más se puede enseñorear de mí. Pero si yo permito que alguna práctica se enseñoree de mí convirtiéndose en una adicción, entonces Dios ha dejado de ser mi Señor para que esta práctica pase a enseñorearse de mí. Y hay que tener en cuenta una cosa: Dios es un Señor misericordioso, amoroso, que no resta nuestra libertad ni siquiera nuestra voluntad. Pero el pecado no es así. Las adicciones no son así. Las adicciones nos pisotean, nos esclavizan, nos hacen prácticamente añicos. Es decir, somos un muñeco de las adicciones, del pecado, en este caso de algún hábito que se ha convertido en una adicción en nuestras vidas. No podemos controlarlo. Se roba nuestra voluntad, se roba nuestra libertad. Entonces, eso sucede en la vida de una persona, y sobre todo hablando de un cristiano, cuando cae en un hábito que es adictivo. Además, que el deseo lo confunde, porque la adicción desarrolla un deseo en nosotros y una necesidad para buscar esa acción que ya se convirtió en una adicción en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros intercambiamos esa búsqueda que teníamos acerca de Dios, esa necesidad de buscar la presencia de Dios, por ahora buscar, digamos, el calmar nuestro falso deseo, ese falso deseo que está generando, digamos, esta adicción en nuestras vidas, ¿no? Y dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 2, el versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Justamente eso es una adicción, una cisterna rota, ¿no? Es decir, nos confunde. ¿A dónde voy a ir yo a calmar mi necesidad? Pues ya no voy a Dios, que es la fuente de agua viva, sino que ahora voy a una adicción que es una cisterna rota en este ejemplo. Esto es la adicción y esto es lo que sucede en la vida espiritual de un cristiano cuando cae en una adicción. Ha dejado a Dios como su Señor y ha tomado un hábito negativo que se enseñorea de él, que ahora le pisotea, que le roba su libertad y que lo somete a su voluntad. Ahora, ¿qué podemos decir del impacto biológico que sufrimos por las adicciones? Bueno, estas alteran nuestro cerebro. Sobre todo afectan el sistema dopaminérgico, ¿no? Que es el que controla, digamos, nuestros deseos o esa sensación de la recompensa, ¿no?, que tenemos. Sobre todo en los jóvenes y en los adolescentes, porque ellos recién se están formando o terminando de formarse biológicamente, ¿verdad? Les afecta muchísimo a ellos también. La doctora Nora Volkow tiene un artículo donde ella describe cómo, por ejemplo, las sustancias como las drogas secuestran los circuitos cerebrales de la recompensa, del autocontrol y de la toma de decisiones. Es decir, esclavizan nuestro sistema
cerebral para que nosotros actuemos conforme a esa actitud que ya hemos adoptado como una adicción en nuestras vidas. Vamos a poner este ejemplo. Es como si el cerebro fuera un sistema operativo que ha sido hackeado, ¿verdad? Por un virus que ya ahora ha tomado el control de todo nuestro sistema y entonces ya está corrupto, digámoslo, de esta manera. Entonces, de ahí se deriva, por ejemplo, la dependencia de estas actitudes o de estas adicciones, ¿no? Yo, digamos, no solamente soy controlado espiritualmente, sino que biológicamente ya he sido como programado para seguir buscando este hábito, ¿no? Y va creciendo la adicción en mí, porque estos hábitos causan en mí, digamos, ese deseo por toda la dopamina que mi cerebro genera, y ahora todo mi cuerpo necesita de esa práctica, digamos, para calmar mi deseo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos decir, por ejemplo, del impacto en el aspecto psicológico? Bueno, las adicciones generan la ansiedad, generan depresión, generan también baja autoestima, ¿no? Generan el ánimo caído en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, probablemente porque nuestras necesidades no están siendo satisfechas como deberían, ¿no? Es por eso que aumenta la búsqueda de estas prácticas biológicamente. O sea, hay que entender que el ser humano está interconectado. No es que el área espiritual, el área biológica y el área psicológica están separadas y cada una actúa independientemente de la otra. No, todas se combinan, ¿no? Entonces, psicológicamente hablando, el ser humano sufre, digamos, esa necesidad que siente, ese deseo que siente en su cuerpo por satisfacer, digamos, esta adicción que tiene. Y entonces emocionalmente se va deprimiendo, ¿no? Porque siente que hay algo que no puede controlar, porque siente que hay algo que no puede evitar, digamos, ¿no? Porque siente que hay algo que lo domina, que lo supera, ¿no? Y esa falta de libertad en el ser humano pues hace que uno caiga en una depresión bastante profunda, ¿no? Y lo peor de todo es que estos sentimientos negativos que nos generan las adicciones nos hacen incluso buscar más estos hábitos. Es decir, nos generan una dependencia mayor, ¿no? Porque yo me siento triste y entonces en esa tristeza, en esa depresión, busco estos hábitos que a mi cuerpo, a mi físico, le causan cierta satisfacción, ¿no? Aunque no me es suficiente, aunque me quedo en un vacío, pero como estoy confundido, como no sé qué es lo que me pasa, entonces caigo en esa depresión y esa depresión me hace buscar lo único que me da satisfacción, que son estas mismas adicciones, y es así como va creciendo este ciclo de la adicción. Es bastante peligroso. Entonces, yo quisiera concluir este video diciéndoles que las adicciones no solamente son una cuestión espiritual, porque el ser humano no es un ser solamente espiritual, sino que el ser humano es un ser íntegro que está conformado, según la palabra de Dios, de alma, cuerpo y espíritu. Y estos tres aspectos de la vida del ser humano pues se entremezclan, están unidos entre sí, ¿no? Y lo que me afecta espiritualmente también me afecta biológicamente, también me afecta psicológicamente. Y es por eso que es tan grave las adicciones. Es por eso que uno tiene que luchar contra ellas. Es por eso que nosotros en el siguiente episodio vamos a proponer una práctica, vamos a proponer un plan de escape, de manera que podamos ayudarnos a nosotros mismos y con ayuda de otras personas, de nuestros pastores, con la ayuda de los hermanos en la iglesia, podamos salir de estas adicciones que tanto daño nos hacen. Es triste escuchar muchos jóvenes que viven en adicción por muchísimos años y que no pueden salir de ella y que están sufriendo y sufren y han llegado a un momento ya de soledad, porque eso también hacen las adicciones. Te van apartando de las personas, te van apartando incluso de tu familia, de las personas más cercanas a ti. Todo tu ser se ha alterado por completo y no sabes cómo actuar frente a esta circunstancia. Pues no te preocupes. Primeramente hay que confiar en que en Dios siempre hay salida. No te desanimes si tú estás viviendo en una situación similar. Y en nuestro próximo episodio vamos a tratar acerca de este plan de escape, que yo creo que si tú lo pones en práctica, si tú lo meditas, si tú lo reflexionas, vas a poder salir. Tal vez no sea tan fácil como parece, pero yo creo, y por la experiencia que yo tengo y por la experiencia de otras personas, que es posible salir y dejar una adicción y vivir en libertad, en una nueva relación con nuestro Dios, con nuestro Señor. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición para sus vidas. Compártanlo con aquellas personas que crean ustedes que lo necesitan y nos vemos en el siguiente episodio. Que el Señor les bendiga a todos.